En esta oportunidad vamos a dar inicio haciendo una exploración a las inquietudes que me presentaron a lo largo de estas semanas del curso. La inquietud principal, la recurrente, es cómo movilizar las emociones. Y esto fue generado por uno de los ejercicios. Y eso es bueno, porque para eso es el ejercicio, para ver cuáles son nuestros puntos vulnerables, nuestros puntos más débiles y fortalecerlos. Había dos consignas. Había una consigna que consistía en movilizar dos elementos. La consigna es presentar un producto o servicio y el elemento movilizador tiene que ser la captación de la atención y las emociones, movilizar emociones. Y es ahí donde básicamente se produjeron la mayor cantidad de planteos. ¿Cómo movilizar emociones? La oratoria es el arte de hablar con elocuencia y como toda arte tiene mucho elemento subjetivo, personal, la propia impronta del orador. Y en este marco de inteligencia tenemos que actuar con algunas herramientas que sí son comunes a todos los ejercicios, que es el lenguaje corporal y el lenguaje verbal, lo que decimos. ¿Cómo movilizamos las emociones? Y es una cuestión de práctica. No tenemos que olvidar que nosotros somos de base seres emocionales, ¿sí? Y el sistema evolutivo nos lleva a razonar, pero somos esencialmente emoción. Esto significa que lo que vamos a expresar lo tenemos que hacer con pasión, convencido de lo que queremos hacer, porque de otra forma no vamos a convencer a nuestro interlocutor. La atención la podemos llamar de muchísimas maneras, incluso con la palabra o con actos. Pero cómo movilizar la emoción es el verdadero desafío. Y lo hacemos sabiendo qué queremos causar en el interlocutor, qué emociones queremos causar en el que recibe el mensaje. Pero para ello tenemos que conocernos a nosotros mismos. Nosotros somos seres emocionales que hemos evolucionado hacia la parte cognitiva, hacia el pensar, analizar. Pero al momento de hablar seguimos siendo seres emocionales y al momento de escuchar también. Entonces tenemos que hablar con emoción. Tenemos que salir de esa línea de pensamiento de decir, ¿qué voy a decir? Simplemente de hacerlo, decirlo. De esa forma movilizamos las emociones. No es lo mismo decir, me encontré con una rosa en el jardín, a decir, me encontré con una rosa en el jardín. ¿Qué busco con esto? Busco no solo la narrativa de decir la descripción de los hechos, me encontré con una rosa en el jardín, sino que aparte de haberme encontrado la rosa en el jardín, esto me causó emoción. Me encontré con una rosa en el jardín. Porque me gustan las rosas. O en su defecto no me gustan las rosas y digo, me encontré con una rosa en el jardín. ¿Se entiende? Esto es una cuestión de ejercicio, de práctica. Tenemos que movilizar lo que sentimos con pasión. Tenemos que buscar el beneficio en el receptor. Y ese beneficio significa la interpretación de que ellos tienen que hacer de nuestro mensaje. No es lo mismo decir, me quiero casar, vamos con el otro ejemplo, no es lo mismo decir, me voy a casar, a decir, me voy a casar. O sea, me voy a casar porque yo quiero o porque me obligan. O sea, busquemos en nosotros mismos la emoción. Con seguridad lo van a decir, me voy a casar. Es complejo hablar sobre subjetividad porque es una construcción emocional, ¿sí? Esto se siente, es pasión, es el fútbol, es pasión, es bailar, es cantar, es hablar desde los sentimientos, es hablar desde la emoción, es hablar desde el pecho, es hablar con todo nuestro cuerpo, desde un enfoque holístico. No es la suma de las palabras, sino son todas las palabras que utilizamos. El ser humano no es la suma de sus partes. El ser humano no es un brazo más un brazo, un ojo más un ojo.
sino es la suma de todos. Si le sacamos un dedo, un brazo a un humano, el humano sigue siendo humano. Ese es el concepto de holisticidad. El ser humano es un ser holístico. La oratoria es un arte holística. La oratoria no es solamente las palabras que decís, porque en una frase podés quitar una palabra y el mensaje llega igual. Pero si le quitas la emoción, no tiene el mismo significado. Resumiendo, el hablar con emoción y movilizar emociones significa hablar con el pecho, hablar con el corazón, hablar con los sentimientos. Es respirar y decir, te quiero, de en serio. Eso es hablar con emoción. No es pensarlo, sino es sentirlo. La oratoria no es pensarlo, es decirlo. Es por eso que cuando decimos que los discursos hay que ensayarlos, no hacemos referencia a hay que estudiarlos de memoria. Significa que tenés que saber lo que decís. Entonces, cuando llega el momento de expresarte, simplemente lo sentís. Vos ya sabés lo que vas a decir. Ya lo sabés, simplemente hacelo. No lo pienses. Ese es el secreto del buen orador. En todo discurso existe una construcción simbólica de lo que se intenta expresar. En breve, en los próximos días, vamos a socializar un compacto donde vamos a concentrar un resumen de los 4 modelos más utilizados al momento de realizar un discurso, que es el narrativo, el publicitario, argumentativo y expositivo. Vamos a tomar cada uno de estos discursos y los vamos a desarrollar muy sucintamente, en forma muy clara en cuanto a sus marcos conceptuales. Y probablemente tengamos como resultado un ejercicio final en que involucremos toda la temática en conjunto. Quiero hablarles de Demóstenes. A modo de testimonio del esfuerzo, sacrificio y el entrenamiento. Ya hemos dicho en diversas oportunidades que el entrenamiento hace al buen orador. Demóstenes es el claro ejemplo de ello. Fue uno de los más grandes, si en realidad no fue el más grande orador de Grecia en la antigüedad. Ser el más grande orador en sí mismo es un gran logro, un mérito. Pero el mayor mérito de Demóstenes fue superar grandes dificultades físicas y de salud para lograr ese objetivo. Él tenía un problema base, una enfermedad base, que es un gran obstáculo para todo aquel que quiera comunicarse de forma verbal. Era tartamudo. Y a través de ejercicios, vocalización y gran esfuerzo, fue el mejor orador de todas las tribunas de la antigua Grecia. Esto conlleva y nos enseña que el orador tiene una gran responsabilidad, el practicar y hacerse bueno en el arte de hablar con elocuencia, y una mayor responsabilidad aún, que es el efecto que se causa en el receptor. La práctica, el ejercicio, hace al gran orador. Nos vemos en la próxima clase.